En la actividad anterior, estudiamos conceptos relacionados con la probabilidad y la distribución normal y sus propiedades. En la actividad de hoy veremos aspectos relacionados con el muestreo. Esperamos que al concluir el estudio de este tema seamos capaces de reconocer las ventajas y desventajas de la aplicación del muestreo como herramienta de la investigación científica en el estudio de grupos poblacionales, explicar las características de la técnica del muestreo probabilístico y no probabilístico, describir las características de una muestra representativa y las condiciones de una buena muestra, explicar los esquemas de muestreo aleatorio simple y estratificado. En medicina se presenta muy frecuentemente la necesidad de estudiar alguna característica sobre un conjunto de individuos. Al mismo tiempo, puede haber razones que imposibilitan o dificultan la obtención de información de todos los sujetos, por ejemplo, como cuando se inicia un estudio experimental de un nuevo medicamento o cuando se quiere introducir una nueva técnica quirúrgica para el tratamiento de una enfermedad. ¿Cómo entonces resolver esta situación? La solución es realizar el estudio solo sobre una parte del grupo de elementos, extender los resultados al resto del grupo con cierto grado de confiabilidad. En la figura se muestra una toma de muestra en hojas de verano, pero ¿qué puede decirse sobre el colectivo del cual solo se estudia un número limitado de elementos? Esto es precisamente la esencia de la teoría del muestreo: proveer métodos para la recolección adecuada de los sujetos que serán estudiados, de modo tal que lo observado en este grupo pueda generalizarse con un determinado grado de confianza a la totalidad del conjunto del cual fueron extraídos. La población es aquel conjunto de elementos en que podemos observar, medir una característica o atributo. Es el conjunto de elementos, personas, animales, objetos que presentan las características que se desean estudiar o son susceptibles de verse afectados por el fenómeno que se quiere investigar en el marco de una región geográfica bien determinada y en un período o momento del tiempo dado. Una muestra es una parte de la población, es cualquier subconjunto de elementos de la población. El muestreo constituye una herramienta de la investigación científica. Su función básica es determinar qué parte de una realidad en estudio debe ser examinada con el objetivo de hacer inferencias o conclusiones sobre el todo de la cual procede, siendo esa parte de la realidad la muestra y el todo de donde procede la población o universo. Resumiendo, el muestreo es la herramienta para la selección de una muestra a partir de una población. A continuación, nos familiarizaremos con algunos conceptos de muestreo. Comenzaremos con unidad de análisis, que es cada uno de los elementos o sujetos de la población sobre los cuales se obtienen datos de interés y su naturaleza está determinada por los objetivos que se persiguen. La unidad de muestreo es la que se usa para realizar la selección muestral, que en los casos más simples coincide con la unidad de análisis, pero no siempre es así. Por ejemplo, una muestra de estudiantes de nivel secundario se puede obtener mediante una selección de grupo de clase o a partir de una selección directa de alumnos. Una muestra de pacientes con hipertensión arterial puede seleccionarse tomando aleatoriamente un cierto número de consultorios populares y considerando como integrantes de la misma a todos los pacientes dispensarizados como hipertensos en dichos consultorios populares. Las unidades elementales o unidades de análisis son los alumnos o los pacientes hipertensos, pero se usaron como unidades de muestreo los grupos de clase y los consultorios populares como unidad
de muestreo. Debemos señalar que muchas veces en el campo médico no se obtiene la información a partir de la propia unidad de análisis. Por ejemplo, cuando nuestras unidades de análisis son niños pequeños, la información se obtiene generalmente de sus madres, que ni siquiera pertenecen a la población objeto de estudio. De igual forma sucede con los pacientes en coma. En ese caso, la información se obtiene de sus acompañantes. Las ventajas del uso del muestreo son mayor precisión en los datos, mayor alcance o esfera de acción, menor número de sujetos a estudiar, mayor rapidez en la obtención de resultados y, por último, la reducción de los costos de la investigación. La principal desventaja del muestreo es el error de muestreo, que siempre está presente producto de la variabilidad intrínseca de los elementos de la población, porque existen diferencias entre las medidas muestrales y los parámetros poblacionales. Veamos mediante un ejemplo cómo se produce el error de muestreo. Supongamos que en la población de nuestro consultorio médico tenemos 5 pacientes cuyos valores de hemoglobina en gramos por litro son 117, 120, 125 y 130. Los valores están ordenados en forma ascendente para facilitar la comprensión del ejemplo. Si agrupamos estos resultados en muestras de tamaño 3 para estimar el valor medio de la hemoglobina, tendríamos un total de 10 muestras posibles y una media muestral para cada una de ellas. Hagamos los cálculos para las 4 muestras siguientes. Muestra número 1. 117, 120, 125, los 3 más bajos. Media es igual a 117 más 120 más 125 dividido entre 3, que es igual a 362 dividido entre 3, que es igual a 120,7 gramos por litros. Muestra número 2, 125, 125, 130, los 3 más altos. Media es igual a 125 más 125 más 130 dividido entre 3, que es igual a 380 dividido entre 3, lo que es igual a 126,7 gramos por litros. Muestra número 3, 117, 125, 130, dos extremos y uno central. Media es igual a 117 más 125 más 130 dividido entre 3, que es igual a 372 entre 3, lo que es igual a 124 gramos por litros. Muestra número 4, 120, 125 y 125, los 3 valores centrales. Media es igual a 120 más 125 más 125 dividido entre 3, que es igual a 370 dividido entre 3, que es igual a 123,3 gramos por litros. La hemoglobina media de esta población es media poblacional μ es igual a 117 más 120 más 125 más 125 más 130 dividido entre 5, que es igual a 123,4 gramos por litros. Observamos que los resultados de las 4 medias muestrales difieren entre sí y con respecto a la media poblacional μ calculada igual a 123,4 gramos por litros. Recordemos que en la realidad desconocemos la media poblacional μ y no tenemos forma de calcularla. Por esa razón se hace uso del muestreo. Al comparar la media poblacional con las medias muestrales obtenidas y las medias muestrales entre sí, es fácil constatar que son diferentes. Las medias de las muestras con los valores más a los extremos, los más elevados y los más bajos, difieren más de la media poblacional que la calculada a partir de los valores centrales. La muestra 1 tenía los valores más bajos, mientras que la 2 tenía los valores más altos. A las diferencias de la media aritmética menos la media poblacional es a lo que hace alusión el error de muestreo. El muestreo puede ser probabilístico o no probabilístico.
A su vez, el muestreo probabilístico puede ser muestreo aleatorio simple o muestreo estratificado. El muestreo no probabilístico es aquel en el cual la teoría de la probabilidad no interviene para nada en la selección de la muestra, siendo precisamente esta la razón por la cual no se puede valorar el error de muestreo. Este tipo de muestreo será seleccionado por el investigador según los objetivos trazados en su estudio. Dentro del muestreo no probabilístico tenemos el muestreo por selección de experto, llamado también muestreo intencionado o al juicio. Es una técnica usada por expertos con la intención de seleccionar muestras típicas o representativas de un fenómeno en particular con fines fundamentalmente experimentales. Su debilidad radica en que varios expertos pueden tener puntos de vista diferentes sobre la mejor manera de seleccionar o caracterizar a esos casos típicos o representativos. En la medida en que los criterios empleados se aparten de la subjetividad, los resultados que se obtengan serán más confiables. El muestreo probabilístico es aquel en el que la selección de las unidades muestrales se realiza utilizando un esquema muestral basado en las probabilidades o medida de las posibilidades que tienen los sujetos de la población en formar parte de la muestra. Permiten la valoración del error del muestreo por hacer uso de la teoría de la probabilidad. La esencia del muestreo aleatorio simple radica en que todos los sujetos en la población deben tener la misma probabilidad de ser seleccionados y ésta debe ser conocida, y que no deben existir diferencias marcadas para la característica en estudio entre subgrupos poblacionales. El muestreo aleatorio simple puede realizarse por diferentes formas, entre ellas el método del sorteo, la utilización de la tabla de números aleatorios, entre otros. En todos está presente el azar, definido como casualidad o caso fortuito. Los pasos para llevar a cabo el esquema de muestreo aleatorio simple son los siguientes. Número 1. Enumerar consecutivamente todos los elementos de la población a muestrar. Número 2. Seleccionar los elementos que componen la muestra empleando algún mecanismo aleatorio. Por ejemplo, supongamos que se desea conocer la estatura media de los atletas participantes en la Copa América 2007, población de 400. Se necesita tener una relación con los nombres de los atletas y asignarles un número de orden a partir de un requisito dado, por ejemplo, ordenar alfabéticamente o por el número de identificación asignado previamente en la competición. Preferentemente, debe ser una característica ajena a la investigación. Como la población a estudiar es 400, si el tamaño de muestra resulta ser de 50, se realiza un sorteo a partir del cual se obtienen 50 números entre 1 y 400 o 0 y 399. Los atletas cuyos números hayan sido seleccionados serán los sujetos de nuestra muestra. El tamaño muestral se calcula por la formulación correspondiente a este tipo de muestreo y las características de la estatura de los atletas. Se puede obtener resultados similares utilizando una tabla de números aleatorios. La idea básica en la que se apoya el esquema del muestreo estratificado es la posibilidad de dividir la población en subgrupos tales que dentro de cada subgrupo los elementos que lo integran sean similares entre sí, mientras que de un subgrupo a otro hay diferencias en cuanto a la característica en estudio. A estos subgrupos se les llama estratos. Vamos a explicar el muestreo estratificado mediante el siguiente ejemplo. Se conoce que los índices de parasitismo y enfermedad diarreica aguda están relacionados estrechamente con las condiciones sanitarias de vida. Luego, la población a estudiar se podría clasificar en dos grandes grupos,
estrato urbano y estrato rural. En este ejemplo, la subdivisión en estratos se puede hacer de antemano, es decir, antes de realizar la asignación o selección de los elementos. El procedimiento que se debe seguir en este diseño es como sigue. 1. Se divide la población en estratos y para cada estrato se hace una lista de todos los elementos. 2. El tamaño de muestra calculado se divide entre los estratos formados atendiendo a algún criterio de interés del investigador, de modo tal que todos los estratos aporten elementos a la muestra. 3. El criterio de asignación de los tamaños de muestra a los estratos más sencillo y lógico es el de la asignación proporcional. 4. Por último, se aplica el muestreo aleatorio simple en cada uno de los estratos. Ejemplo: en un liceo hay 120 alumnos en segundo año de bachillerato provenientes de 4 zonas o pueblos. Hay que elegir una muestra N de 20 estudiantes para aplicarles un cuestionario. El investigador puede tener interés de escoger 20 estudiantes sin tener en cuenta la zona o pueblo de procedencia. En este caso se utilizará el muestreo aleatorio simple, pero en el caso que el investigador necesite tener representados a estudiantes de cada zona o pueblo en su muestra, se realizará el muestreo estratificado. Procedimiento para realizar el muestreo estratificado aplicado a este ejemplo. El primer paso consiste en dividir a los estudiantes según zona de residencia. Esto garantiza que se divide el universo en grupos homogéneos o estratos. Esto significa que los elementos de cada estrato comparten una característica similar, en este caso, zona de residencia. Para cada estrato se hace una lista con todos los elementos. Suponemos que entre las zonas o pueblos hay diferencias, así como entre los grupos de estudiantes, debido, por ejemplo, por la zona geográfica en que se encuentran, más cerca o más lejos de la ciudad, condiciones de vida, medio social. Por lo tanto, los grupos de estudiantes no son homogéneos entre sí en cuanto a las características de sus lugares de residencia. La asignación proporcional consiste en, primero, hallar el peso relativo P sub j de cada estrato j en la población, es decir, si n sub 1, n sub 2, n sub 3 y hasta n sub k representan los tamaños de los estratos en la población y n el tamaño de la misma, entonces el peso relativo de cada estrato vendría dado por la expresión que se muestra. En este caso, P sub j es el peso relativo, proporción de cada estrato j en la población. Este peso relativo o proporción se calcula dividiendo n sub j entre n para j desde 1 hasta k.
Calculamos el peso relativo P sub j de cada estrato de la siguiente forma. P sub j igual a N sub j dividido entre N, donde P sub j es el peso relativo de cada estrato j. Así tendremos a P sub A, peso relativo del estrato A, P sub B, peso relativo del estrato B, y así hasta el estrato D. N sub j, que es el total de estudiantes de cada estrato j. De esta forma tendremos a N sub A, que es el total de estudiantes del estrato A, N sub B, que es el total de estudiantes del estrato B, y así hasta el estrato D. Por otra parte, N mayúscula es el total de estudiantes de segundo año de bachillerato de la escuela, que son 120. Sustituyendo ahora tenemos que P sub A es igual a N sub A entre N, lo que es igual a 20 dividido entre 120. Simplificando, es igual a 0,167. Usualmente en el campo de las ciencias biomédicas trabajamos con dos decimales, por lo que en este caso, que tienen 3, debemos aproximar al número más cercano. Como obtuvimos 0,167, el 7, que es el que sucede a la segunda posición decimal, es mayor o igual que 5, por lo que se aproxima al número inmediato superior, o sea, a 7, y nos queda 0,17, por lo que la asignación proporcional para este estrato A es de 0,17. Procederemos de forma similar para el resto de los estratos y los resultados que podemos apreciar son: para el estrato B 0,26, para el C 0,5 y para el D 0,067, que aproximamos a 0,07. Ahora podemos pasar al segundo paso. Si el tamaño de muestra calculado es n minúscula, entonces en cada estrato se tomará como tamaño muestral n sub j, que es el resultado del producto de n sub j igual a p sub j por n, para j desde 1 hasta k. Al hacer las aproximaciones en estos tamaños muestrales, se debe tener cuidado de que al final se cumpla que n menor o igual que n sub 1 más n sub 2, el tamaño muestral de cada estrato, n sub a igual a p sub a por n igual a 0,17 por 20, es igual a 3,40, que se aproxima a 3. N sub b igual a p sub b por n, que es igual a 0,26 por 20, que es igual a 5,20 y se aproxima a 5. N sub c igual a p sub c por n, que es igual a 0,5 por 20 y es igual a 10. N sub d, que es igual a p sub d por n, igual a 0,07 por 20, que es igual a 1,40 y se aproxima a 1. Al hacer las aproximaciones en estos tamaños muestrales, se debe tener cuidado que al final se cumpla que n es menor o igual a n sub 1 más n sub 2 hasta n sub k. O sea, que el tamaño muestral total calculado sea menor o igual a la suma de los tamaños de muestra de los estratos. De aquí que n sub a más n sub b más n sub c más n sub d igual a 3 más 5 más 10 más 1 es igual a 19. Obsérvese que en este caso la muestra calculada es de 19, que es menor que el tamaño muestral fijado n igual 20, por lo que se cumple que n calculada, 19 en este caso, es menor o igual a la suma de los tamaños de muestra de los estratos. Entonces, aplicando al cuarto paso del muestreo estratificado, vamos a seleccionar por el muestreo aleatorio simple 3 estudiantes en la zona A, 5 en la zona B, en la zona C 10 y en la zona D 2.
Si el investigador tiene interés de escoger 20 estudiantes sin tener en cuenta la zona o pueblo de procedencia, en este caso se utilizaría el muestreo aleatorio simple. Para ello, primero se colocan los nombres de todos los estudiantes en una lista del 0 al 119, pues son 120 estudiantes. Esta lista de nombres debe ser ordenada a partir de un requisito dado, por ejemplo alfabéticamente, o por el número de identificación o cédula, o por la lista de estudiantes de la escuela. Preferentemente debe ser una característica ajena a la investigación. Segundo, se procede a seleccionar los elementos de la muestra, lo que puede realizarse por diferentes formas, entre ellas el método del sorteo, la utilización de la tabla de números aleatorios, entre otros. En todos está presente el azar, definido como casualidad o caso fortuito. El método del sorteo consiste en colocar todos los nombres o números de los elementos de la lista en una caja, urna, bolsa u otro dispositivo y posteriormente se escogen al azar la cantidad correspondiente al tamaño muestral n. En este caso, n igual 20. Un ejemplo cotidiano de este método lo vemos en la lotería. La utilización de la tabla de números aleatorios viene explicada en el CD de la asignatura. Muestra representativa. Condiciones de una buena muestra. Una muestra es representativa si posee las características de la población de la cual se obtuvo. La base para declarar a una muestra como buena debe ser precisamente su capacidad de satisfacer el propósito para el cual fue diseñada. Los dos factores más importantes que se deben tener en cuenta para una buena muestra son el tamaño de la muestra, tamaño muestral, y las condiciones de selección, homogénea, adecuada y no viciada. En la determinación del tamaño muestral intervienen los factores siguientes. Inciso A, la variabilidad poblacional de la característica en estudio o la frecuencia o probabilidad de aparición o presentación del fenómeno que se estudia. Inciso B, la confiabilidad de los resultados requeridos. Inciso C, la precisión deseada de los resultados. Las condiciones de selección de una buena muestra son homogénea, estar compuesta solo por elementos que pertenecen al universo previamente definido. Adecuada, incluir todas las variables esenciales de los elementos que existen en el universo. No viciada, presentar variaciones de determinadas variables en más o menos la misma frecuencia que en el universo. Podemos concluir que el muestreo es una herramienta de la investigación científica para recoger una muestra a partir de una población. Permite mayor precisión en los datos, mayor alcance o esfera de acción, menor número de sujetos a estudiar, mayor rapidez en la obtención de resultados y ahorra tiempo y recursos, pero no puede olvidarse el error de muestreo que está siempre presente. El método de selección de la muestra puede ser probabilístico y no probabilístico. Las condiciones para obtener una buena muestra son que sea representativa de la población donde se originó, lo que se logra teniendo un tamaño adecuado, mientras más grande, mejor, pero también se encarece el estudio, y que sea una selección adecuada, lo que significa que las características en estudio estén bien definidas en la muestra. En el siguiente gráfico se puede observar la curva de distribución normal que vimos en la actividad orientadora anterior y que utilizaremos para el estudio de la estimación de parámetros poblacionales, que es el objeto de nuestra próxima actividad orientadora.